Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Se acercaron al Señor los discípulos que Él tenía y le dijo, o más bien, le criticaron los discípulos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de los fariseos ayunan, los discípulos de Juan ayunan, tus discípulos no ayunan. ¿Por qué? No es que ahora están de fiesta, pero llegará el día en que van a ayunar. Ahorita podemos estar de fiesta, pero tal vez nos vamos a encontrar una persona con un problema como el que nosotros vamos a ver en esta hora. Diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, bendita, santa y eterna. Señor, tú dejaste escrito esto que vamos a estudiar para que en nuestra vida sea útil y sea práctica. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu palabra para así aplicarla y enseñarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo número 12, donde el Señor sana a un leproso. El versículo 12 dice de la siguiente manera: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó. Bueno, miremos la condición de un leproso. En primer lugar, habían dos tipos de lepra. Uno que únicamente daba en la piel, podría la piel y afectaba la piel. Pero había otro tipo de lepra que comenzaba con un puntico, pero se iba comiendo generalmente los miembros o la parte del cuerpo donde estuviera esa lepra. Si era en las manos, ese hombre o esa mujer podía quedar sin manos o sin pies. Se comía. Estos leprosos llevaban una vida tremendísima porque los fariseos decían que era juicio de Dios sobre ellos a causa del pecado. Y como estaban en pecado, estaban bajo maldición. Y esa era la consecuencia. Los leprosos, cuando el aire estaba corriendo en contra, ¿sí? Que el leproso estaba aquí y el aire estaba hacia allá, podía estar a 2 metros de la persona. Pero si estaba la condición tan difícil que no se podía acomodar y el aire primero daba en el leproso y luego se iba hacia la persona, 45 metros tenía que estar aislado porque podía contaminar. El leproso, él era considerado un muerto en vida, así los denominaban y decían esos muertos en vida, porque no había esperanza para ellos. Mi madre me alcanzaba a contar que en un familiar, creo que fue un tío, apareció con lepra, se lo llevaron a un lugar donde estaba esta gente, les quemaban las casas, la ropa, todo lo que esa gente tenía para que no continuara la lepra. El leproso tenía que llevar una campana, ir gritando, soy inmundo, para que nadie se encontrara con él en el camino.
Generalmente el leproso tenía que salirse del camino para darle paso al que venía, o el que venía se tenía que hacer a un lado. El leproso era despreciado por todos, incluyendo su propia familia. Aislado, era una persona en una situación terriblemente grave. Y este hombre leproso, que podemos colocarle sin esperanza, sin una invitación, sin una ayuda, sin haber visto un testimonio que el Señor hubiese limpiado a un leproso, no tenía absolutamente nada de qué agarrarse para decir: yo voy a ir donde Jesús. De pronto algunas cosas que había habido por allá, pero no mucha comunicación, porque recuerde que ellos estaban aislados. Era una cosa tremenda. Y aquí dice que ese hombre cubierto de lepra, al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y le suplicó. Dicen los que saben que allí Dios obró en él, creando fe. Ustedes saben que hay un don que se llama el don de fe. Es un regalo que Dios le da al ser humano para él poder creer que Jesús iba a hacer algo. Y entonces, por eso era ante reyes, en algunas ocasiones ante los profetas, que la gente se postraba rostro en tierra y suplicaba. Y él le dice: Señor. Para nosotros la palabra Señor es muy común, para ellos no. Se le decía únicamente Señor a Dios, el dueño, el soberano, el que todo lo puede, únicamente a Dios. Esa negación a decirle Señor, por ejemplo, al emperador romano, dio la vida a muchísimos cristianos. Muchos murieron porque no quisieron poner laurel y hacerle ofrendas a una estatua del emperador, y los mataban en la hoguera con los leones. Bueno, ¿qué no les hacían? Pero él allí estaba reconociendo y diciendo: Señor, nosotros debemos de reconocer a Jesucristo como más fuerte. ¿Cómo qué? Allí apela. No a que tiene la obligación. Ojo con nosotros que estamos perdiendo el rumbo y ya no vemos a Él sino como servidor. Estamos viendo al Señor Jesucristo no como el que manda, como el que dirige, como el que hace que se den las cosas, sino como el que nos tiene que a la carrera atender qué es lo que nosotros necesitamos. Él le dice: Señor, si quieres. Si quieres no es una palabra así suelta como nosotros: si es la voluntad de Dios, mañana hago tal cosa. Mentira, nosotros lo decimos de labios porque de todas maneras lo vamos a hacer. Eso era como las parejas que se casaban por lo civil y luego venían para decirme: es que queremos una consejería. Sí, claro. Nosotros nos casamos por lo civil, pero queremos saber qué opina usted. Yo digo: ¿qué voy a opinar? Eso debían de haberme preguntado antes. Como el que le dice a uno, cualquiera de ustedes que viene y me dice: Dios me dijo que haga tal cosa, ¿qué opina? ¿Qué opino yo? ¿Qué debo de opinar? ¿Quién es el que manda, Dios o yo? Dios. Entonces este hombre la tenía clara, como dicen por ahí: si quieres, puedes limpiarme. Se dice que el hombre no solamente estaba solicitando que le fuera quitada la lepra, sino que él pudiera ser limpio en el sentido de su vida, de su alma, de su mente, de todas las cosas involucraba. Allí él decía: yo quiero ser libre, pero no únicamente que me sane, sino que estaba involucrado todo su ser. Es decir, él estaba interesado en su salvación, en su relación con Dios. No sé si usted se haya encontrado con personas que están enfermas y que usted les dice: mire, haga un compromiso sincero con Dios de todo corazón que le va a servir y el Señor lo puede o la puede sanar, y se niegan. Se niegan a comprometerse con Dios. Otros
Entonces lo hacen de labios. Y por eso la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser ¿qué? Y no acepta ningún compromiso con Dios. En este momento tenemos una tremenda avalancha, una ola, un maremoto, una cosa grave, grave, un terremoto, una cosa grave de falta de compromiso. Eso se da en el trabajo, eso se da en la relación de pareja, eso se da en todas partes, incluyendo en la iglesia. Ustedes cuando inviten a la gente no digan, camine y me visita. De una vez vaya hablándole de la responsabilidad con Dios. Como cuando ustedes dicen, para ver si de pronto me acompaña el domingo, a la gente hay que decirle que entienda que el compromiso con el Señor son las 24 horas. Y este hombre dice, si quieres, puedes limpiarme. Y hay algo aquí. Vea la excelencia, lo extraordinario que es Dios. Y si Él lo hizo con ese hombre, lo hace con nosotros también. Dice la Biblia que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Con esa señal, nadie se acercaba, nadie lo tocaba, nadie. Ese era inmundo, ese era un muerto en vida, ese era un pecador, esa era la escoria humana. El Señor podía haberle dicho, te ordeno, quede limpio. Pero fue y lo tocó. Con eso estaba demostrándole el valor que Él le da a una persona. Esos actos entre nosotros no significan mucho, pero entre los judíos sí. Y por eso quedó escrito allí, y un médico como era Lucas, dijo, no, mire, a pesar de el peligro de contagio y de todo, extendió su mano y tocó al hombre. Eso quiere decir el valor que le da. ¿Han visto ustedes a veces en, videos, cosas, cuando alguien llega, buenos días, ¿cómo está? Y el dicho es, lo dejaron con la mano extendida? Hay gente que religiosamente dice que si da la mano se le prenden demonios. Yo no sé de dónde sacarán esa idea. Otros que se contaminan, tienen las manos sucias, y eso es verdad. He visto unas situaciones tremendas, donde yo digo, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, porque realmente llevan manos contaminadas, sucias. Pero este hombre recibió esa toque de mano del Señor, lo tocó, le dio valor, le dio vida y sobre todo le dice, tú eres importante para mí. Tal vez nosotros en algún momento no somos importantes para nadie. Nunca vaya a aceptar eso porque somos importantes para Dios. Y algo bonito cuando el hombre dice, si quieres, el Señor le responde, si quiero, le dijo, queda limpio. Fíjese bien que el énfasis aquí que estoy haciéndole es, no solamente a queda sano, sino que este hombre iba por el paquete completo. Y el paquete completo era un cambio de vida, una liberación, una restauración total. Y la Biblia dice que al instante se le quitó la lepra. Allí sí podemos ver que Dios es un Dios en algunos momentos de instantes, de hacerlo ya. En otras ocasiones se toma su tiempo, por eso no podemos encasillar a Dios a que tiene que ser de esta manera. No se le vaya a ocurrir usted meter a Dios dentro de un cajón y decirles que tiene que ser así, porque nos va a ir mal. A Dios no se puede encasillar y decirle cómo tiene que obrar, pero el hombre necesitaba una respuesta inmediata y Dios da respuestas inmediatas. Y les voy a dar una buena noticia. Cuando usted necesita una respuesta inmediata y ve a Dios que es para su bien, para su salvación, se la dará. Se la va a dar. Pero cuando Dios dice, no, Señor, tiene que esperar, tendremos que esperar. Ahora, el hombre ya sano se mira sus manos, seguramente su cara, yo no sé cuánto estaría de invadido de la lepra,
recibe una orden del Señor y le dice, no se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Ese no se lo digas a nadie, oí alguna vez diciendo que era una estrategia porque lo que le prohíben a uno es lo que va y hace. Aquí no era así. Aquí era para seguir un principio de la ley donde ese hombre no debía de comentar, sino debía, como dice allí la Biblia, presentarse a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que dictaminaban si él podía volver a vivir en sociedad o no. Y él le dice, solo ve, preséntate al sacerdote, aquí estoy libre de lepra. Sé que ninguno de ustedes tiene fobia, rechazo, crítica y todo eso a la ofrenda. Y el leproso tampoco era ningún, ¿qué se llama eso? Dice, solo hoy preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Levítico capítulo 14, los que están tomando nota pueden hacerlo allí. Levítico capítulo 14, vamos a mirar el versículo número 4. Y dice de la siguiente manera. Una partecita, versículo 3. Quien la examinará fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que la persona infectada se ha sanado de su enfermedad, mandará traer para la purificación de esa persona, ojo, 2 aves vivas y puras, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Eso lo tenía que llevar él. Al ser sano, no era que corría y fue y dijo, vea sacerdotes, examínenme en que yo ya estoy sano. No, señor. Dios tiene una ley y dice, nadie se presentará delante del Señor con las manos, ¿qué? Yo no sé qué estaba pensando el del canto ese. Versículo 10, que dice, conforme a lo que Moisés ordenó. El versículo 10 dice, al 8º día, el que se purifica deberá traer 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año, también sin defecto. Como ofrenda de cereal traerá 6 kilos de flor de harina amasada con aceite, junto con 1/3 de litro de aceite. Tenían que llevar esta ofrenda en gratitud a Dios por la sanidad. Nosotros cantamos o decimos que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Después que este leproso o el leproso iba ante los sacerdotes y era presentado en sociedad, daban una fiesta porque decían, al igual que el papá del hijo pródigo, este ha resucitado. Recuerde que era un muerto en vida. El volver a poder saludar a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, volver al templo, volver a vivir en sociedad, eso era para una fiesta tremendísima. Aquí no hay una excepción. No, que este pobre leproso duró no sé cuántos años enfermo y no tiene recursos que miremos. No. Tenía que buscarse lo del versículo número 4. Cada cosa tenía su razón de ser. Y luego tenía que buscarse las ovejas, y tenía que buscar el aceite, y tenía que buscar la harina, y tenía que llevarlo, porque era orden de Dios. Amén. ¿Orden de quién? De Dios. Luego, dice la Biblia, que aunque le ordenó que no dijera, y el leproso no dijo nada, se fue realmente a hacer lo que le tenía que hacer al templo. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo, para que lo sanara de sus enfermedades. Si usted mira atentamente la Biblia,
siempre, siempre da énfasis a que primero está la palabra. No para que lo sanara y escucharan la palabra, sino para escucharan la palabra y luego lo sanara. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Una persona que no tenga fe no va a recibir sanidad. Y lo único que hace que nosotros tengamos fe es la palabra. En todo, usted puede hacer un estudio en los 4 evangelios y mirar, siempre, siempre el Señor le dio énfasis a la palabra. Nunca sanó y dijo, mire, aquí estoy sanando y ahora sí créame lo que digo. No, primero les enseñaba la palabra. Si ellos abrían su mente y su corazón, se daba el milagro y había respuesta a lo que ellos pedían. Si no, no. ¿Usted cree que toda la gente que venía a Jesús se sanaba? ¿Sí? No. Por eso el Señor le dijo, muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, y muchos pobres y mucha gente allá. No. Son los que dan el paso, son los que reciben, son los que tienen que hacer lo que el Señor manda. Versículo 16 dice, por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? Levanten la mano. El Señor no los coge la hora quieta, dormidos, sino despiertos. No eso de Señor te doy gracias y lo mismo que te dije ayer, te digo hoy que ni siquiera son capaces de darle gracias a Dios por la comida. Yo espero que no haya gente aquí de esa talla, sino que hable con Dios. En estos días se transmitía un devocional, había la pregunta, ¿y de qué hablo con Dios? De todo. ¿Cómo es que nosotros nos encontramos con otro y hablamos hasta lo que no deberíamos de hablar? Deberíamos de hablar de qué siento, cómo me siento, mis problemas, mis dificultades, pero nosotros decimos al igual que las esposas, él ya sabe que yo lo amo, y los esposos, ella ya sabe que yo la quiero, y ya, y nunca se lo dice. Que Dios nos ayude. Pero aquí nos enseña, el Señor siendo Dios, el que menos necesitaba orar es el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que lo hacía por lucirse con los discípulos? ¿Usted cree que lo hacía por una costumbre o por una necesidad? Él tuvo que aprender a obedecer, suplicar y muchas cosas más. Y mire aquí la necesidad de uno estar a solas con Dios. Yo no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasaba, ya superé, pero me costaba orar solo. Me costaba. No sé por qué, me era más fácil ahí entre todos, así como un poco de cristianos evangélicos que no vienen aquí, están en otras partes, son guapos cuando están en la montonera, y gloria a Dios, y a su nombre, y aquí Satanás te retuerzo el cuello, y salen y entran a la secreta porque nadie sabe que son cristianos. Hablan igual que los inconversos y tienen los gustos de los inconversos. Un inconverso es el que no ha entregado su vida al Señor. No hay diferencia entre un bien pagano, mundano, malo, que el cristiano. Pero vaya cuando están en la montonera. Ahí sí que son guapos. Pues vea, yo no sé, me costaba iniciar mi tiempo de hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno se siente así muy confrontado. Cuando está hablando, sí, Señor, que amén, y se anima y se pone a decir cosas que a veces ni las piensa. Pero cuando está solo no puede hacer eso. De pie, de rodillas, caminando, como sea, donde usted esté. Pero cuando comienza a hablar con Dios uno se siente confrontado. ¿Ustedes son del mismo material o tienen otra? Y yo comenzaba, Señor, es que hasta que un día, yo creo que el mismo Dios trató conmigo y me dijo, pero si es que yo ya sé lo que usted va a hacer mañana, mientras que usted no lo sabe, ¿cómo me voy yo a ponerle, a darle vueltas al Señor? Señor, es que cuando Él sabe aún lo que yo no sé, es la tontería más grande. Pasa como la niña que abrió la nevera, se sacó un tarro de chocolate y comió, y se untó toda,
Y entonces luego entra a la habitación del papá y de la mamá y le preguntan, ¿tú sabes de alguien que haya comido chocolate? Yo, no. Y estaba toda untada. Hay que decir la verdad porque cuando uno no dice la verdad, eso no es correcto. Te voy a dar la oportunidad. ¿Tú sabes si alguien de esta casa ha entrado a la nevera y ha comido chocolate? Yo, no. No. Y se mantuvo en el no. El papá se levanta, coge la correa, la vara, que es lo que se debe utilizar, y la lleva a un espejo y le dice, no te pego por el chocolate que te has comido. Te castigo por la mentira. Y en muchas ocasiones nosotros hacemos a Dios mentiroso, dice la Biblia. Negando, esta mañana escuchaba un estudio de aquellos hombres como David y otros más que tan pronto fueron confrontados con su pecado y dijeron, sí, yo soy. Y mis hermanos, cuando usted entiende eso, ya no tiene que darle rodeos al Señor, sino así como David, sí Señor, yo esto lo hice, lo confieso, Señor, y lo mejor que podemos hacer es no solo confesarlo, sino arrepentirnos, y el arrepentirnos es decir, no lo hago más. ¿Están aquí? No lo hago más. Se encuentra el Señor otro caso y es el de un paralítico. Le hice la pregunta a Carlitos, le dije, Carlitos, ¿a quién le quedaba más fácil la situación? ¿Al leproso o al paralítico? El paralítico no caminaba nomás, hasta donde entiendo, tal vez hablaba y movía los ojos. Esa era la condición de ese paralítico. ¿A cuál de los dos le era más fácil? El leproso caminaba, iba por algún lado, aunque se ponía debajo de un árbol, qué sé yo qué podría hacer, pero el pobre paralítico, ahí, ¿a cuál? Así. Discútanlo con su cónyuge en la casa, a ver cómo es. La narración dice, un día mientras enseñaba, ¿qué hacía? Estaban sentados allí algunos fariseos, maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Vinieron de distancias bien grandes. Y uno dice, oye, los fariseos y los maestros, y esta gente estaba interesada en escuchar al Señor. No. Venían como enemigos, venían a contradecirlo, venían a decir, eso no puede ser. Venían a buscar la manera de qué falla le encontraban para poder matarlo. Esa era la tarea de ellos. Y dice la Biblia, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Diga amén. Nosotros tenemos un verdadero desafío. En mi nombre, en mi nombre, sanarán enfermos. En mi nombre. Y él dice que es para los que han alcanzado un nivel en el cuarto o quinto piso de santidad. Dice, ¿cuál es el requisito? ¿Cuántos? Señor. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer todo? ¿Qué hay imposible para Dios? Pero teóricamente nosotros lo sabemos, ya en la convicción pareciera que no estuviéramos seguros que el Señor lo puede hacer. Y ahí la barrera para que nosotros no veamos la manifestación de Dios. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla, en una camilla a un paralítico. Se tiene que decir por deducción, habían 4 mínimo. No sabemos si eran más. Y encontré por ahí
Diapositiva, el verdadero amigo lleva a sus amigos a que conozcan al Señor. Hay cristianos que ustedes no eso y consideran que es más importante que vaya al cumpleaños, que vaya al matrimonio, que vaya a la reunión, que vaya al asado, que a la iglesia. Le insistimos, lo llamamos, le rogamos, le suplicamos, llevamos al Señor. El mayor favor que usted y yo le podemos hacer a una persona es llevarlo para que Jesucristo lo salve. Y eso hay que decirle a la gente. Cada rato le voy a la gente, mire, ahorita usted no está entendiendo el favor que le estoy haciendo. Y lo digo sin alarde o fanfarronería, no, Dios me guarde eso. Pero cuando ustedes lleguen al cielo y entiendan la grandeza y vean toda la gloria de Dios, ahí es donde me van a agradecer. Les estoy enseñando esto que les estoy diciendo. A veces le busco todos los lados para que ustedes le sirvan al Señor. Entiendan, el favor lo recibo de Dios, dice, da de gracia lo que recibiste de qué. Pero yo estoy haciéndoles un favor. Ustedes no me están haciendo en este momento un favor por venir a escuchar. Soy yo. Pensé que iban a decir amén. ¿O sí me están haciendo un favor al venir? No. Y sé que a algunos los pellizca y les da hormigueo, pero es así. Y vuelvo a decirlo aquí, consciente, en sano juicio, cabales, como estaba el endemoniado después de haber sido liberado. Cuando nosotros nos encontramos, entenderemos tantas cosas y miraremos todo lo que pasamos algo insignificante. Pero si por que Dios prohíbe que nosotros hagamos, nos condenamos, usted sabe qué va a suceder eternamente, día y noche por los siglos de los siglos. Últimamente he estado hablando de las cosas de Dios, pero solo viendo a Dios el bueno, solo viendo a Dios el perdonador, solo viendo a Dios, pero el juez, el Señor, el juicio, hay que también, ¿sí o no? Entonces ese verdadero amigo, porque todo esto es, ¿cuál es el verdadero amigo? El verdadero amigo no es el que está con uno cuando tiene que gastarle. El verdadero amigo no es el que está con uno cuando todo está bien. El verdadero amigo no es el que está con nosotros por pedirnos un favor. El verdadero amigo es el que se interesa de manera integral por nuestras vidas. Entonces lo llevaron unos hombres en una camilla al paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Pero no pudieron a causa de la multitud. Claro, las casas eran pequeñas, relativamente pequeñas, porque era una habitación y ahí dormían, ahí cocinaban, ahí guardaban. Todo no había separados cuartos, así como nosotros, porque era muy costosa la construcción. Generalmente la hacían en piedra y no les era fácil, entonces hacían ese cuarto. Y claro, adentro pues habría un poco de gente y afuera, y llegan abriendo camino, que trae un paralítico, aquí tenemos otros enfermos que también necesitan, y la gente es tremenda. Hay que aclarar que las casas que tenían los orientales no eran como las nuestras. Las casas eran planas, como hoy día se construye lo que llamamos una casa con el segundo piso, encima era plano. Y tenían como una puerta, por decir algo, donde ellos bajaban el maíz y las uvas y todo lo demás después que lo secaban. No se ponían a dar la vuelta, sino
allí tenían esa puerta. Y ellos tuvieron que subirlo por una escalera, como las escaleras que se hacen en las casas por fuera. Imagínense, subiéndolo, pues unos tenían que levantarlo, los otros bajarlo más. Y ese era un problema. Y no tenían la tecnología que tienen ahora para poder subir a ese paralítico. Pero luego que estaban arriba, ¿qué tan largas eran las varas donde lo sostenían? No lo sé. Parece ser que les tocó primero meter una punta y ojo que se los cae el paralítico allá y ni modo de decirle agárrese porque el hombre no tenía funcionamiento ni en las manos ni en los pies. Y luego correrlo para allá y volver y correrlo para bajarlo y ponerlo frente al Señor. Ese es un verdadero amigo, el que hará todo para llevarnos a Cristo. Así que después de semejante lucha, dice que, versículo 19, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Me gusta que no se pusieron, que no que desde aquí el Señor lo sana, que no que hay impedimento, que no que es por acá o que es por allá. No, Señor. Ellos dijeron, lo vamos a poner cerca. Cuando ponen a ese paralítico, dice la Biblia, al ver la fe del paralítico o de ellos. ¿De quién? Dice que sí sirve ser acompañado por gente que tiene fe. Este paralítico recibe salvación y recibe sanidad por la fe de ellos. ¿De quiénes? De sus amigos. Entonces rodeémonos de gente de fe, de gente que nos puede ayudar, de gente que está dispuesta a sacrificar algo por nosotros. A veces nos rodeamos de gente que no, para nada. Al contrario, cuando uno hace un balance y dice, ¿qué recibo yo de fulano de tal? ¿Qué beneficio me hace la amistad con fulano? A veces intentar separarlo a uno de la iglesia de Dios. Y allí el Señor le dijo a ese hombre, amigo, tus pecados quedan perdonados. Ese paralítico, al igual que este científico que solo le funcionaba la cabeza, vamos a ver los técnicos, ¿cómo se llamaba? Hawking. Señor Hawking, estaba así. Y tal vez ese paralítico dijo, pero si mis amigos, si yo no vine aquí a hablar de pecado, yo lo que necesito es que pueda caminar, que pueda volver a tener mi vida antigua. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay conciencia de pecado, las personas pueden tener cualquier cantidad de enfermedades y a eso se llama entonces el pecado, o más bien, el sentimiento de culpa puede llevar a que se enferme la persona o la enfermedad a que se sienta culpable. ¿Me hago entender? ¿Sí? Este hombre, por las leyes y por todo lo que había aprendido, quién sabe qué pecado cometió, y se dejó llevar por el sentimiento de culpa hasta llegar a estar en esa condición. Así que estamos diciendo que hay una conversión, se llama eso, del sentimiento de culpa a llevar a la gente a que sufra del corazón. Hay una lista grande de enfermedades o de enfermedades que llevan a sentir culpable. Por ejemplo, los leprosos, al sentirse leprosos, su mentalidad cambiaba, su vida era totalmente diferente. Y los enfermos en Israel, ellos tenían muy en cuenta Deuteronomios capítulo 28, donde dice, si no hacen caso, mire, esto es lo que les espera. Y allí no estaban con la gracia de Dios. Entonces, cuando el Señor le dice, tus pecados quedan perdonados, Él va realmente a la raíz. A veces nosotros estamos pidiendo solución de algo, pero el Señor sí puede ir al origen para liberarnos del problema que tenemos. Y el hombre diría, no, yo no quiero
O no quiero, no, sino dirá, pero yo que no vine por pecado, yo vine por sanidad. Y el Señor siempre produce una reacción. Mire, todo el que tiene un encuentro con Jesús jamás volverá a ser igual. Nunca volverá a ser igual. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Allí sale a relucir la famosa teología, la doctrina, el texto que dice tal cosa, y ellos desconocían porque era que los judíos y esa gente no esperaba un humilde carpintero, un humilde agricultor, un hombre que andaba por ahí predicando bonito. Ellos esperaban uno muy fuerte, de guerra, de liberación, que se tomara el templo y entonces hablara muchas cosas, y ellos los tenía aburridos. Eso dijo, pero ¿quién se cree este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y eso es cierto. Eso es cierto. Ni ángeles, nadie puede perdonar pecados. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? Esa se llama palabra de ciencia. Cuando Dios permite que la persona pueda saber la enfermedad o pueda saber lo que está pensando, pueda allí, eso se llama palabra de ¿qué? Bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Si a usted le hicieran esa pregunta, ¿qué es más fácil? Perdonarnos, ¿cierto? Sí, decimos, es más fácil perdonar porque eso no tiene acción. No, el valor es diferente. Y el Señor entonces dijo, mire, ustedes tienen que aprender hoy la lección para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete ¿a dónde? A tu casa. A este no lo mandó al templo. ¿Vean? Dios no tiene una estructura que tiene que ser así como nosotros, que casi para todo hacemos un manual. El manual de no sé qué y el manual de allá. Al instante, el leproso, ¿cuánto duró en sanarse? Y el paralítico en levantarse. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa haciendo ¿qué? Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes que esta gente alababa a Dios? Gritaba, saltaba, cantaba, aplaudía, le contaba a la gente lo que él había recibido. ¿Cómo alababa a Dios? Yo no puedo decir, pero tenía que tener manifestaciones visibles para que la gente supiera que él estaba alabando a Dios, ¿o no? No eran de la secreta. Todos quedaron asombrados y ellos, los que escuchaban a este que había sido paralítico, dice, también alababan a Dios. ¿Alguno de ustedes ha estado cerca de alguien que Dios haya sanado de algo? Ciego, sordo, que estuviera en silla de ruedas. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Uno? ¿Dos? Yo todavía recuerdo el pastor que fue de la iglesia Eclesia, en ese año tenía 20 años. Y Dios lo usaba de una manera tremenda. Ese hombre se paraba y hacía que cantaran el Padre Nuestro. Y comienza Dios a sanar gente. La experiencia que yo tuve es que estaba al lado de un hombre que estaba en silla de ruedas. Y estaba allí mirando allá. Cuando ese hombre pega un grito, nadie dijo que levántese, sino pega un grito y levanta esa silla de ruedas. Y la lleva y la pone allá sobre la plataforma. Y comienza, bueno, pues ahí sí a alabar a Dios, pero no era uno, era mucha gente. Era tanto lo que Dios lo respaldaba que aún por fuera del estadio se sanaban los que pasaban.
Nosotros tuvimos una experiencia aquí en el barrio Alameda, en ese parque, donde gente que pasó en el bus recibió calzas de muela y recibió sanidad. ¿Sabían eso o no? Bueno, Dios es Dios. Están algunos de ustedes diciendo, hagamos eso que yo quiero mirar, que yo quiero saber cómo es que calza muelas y cómo esto. Si al Señor le place, le place. ¿Amén? Y entonces, el hombre, me acuerdo porque dejó botada la silla de ruedas, ese no fue como este paralítico que se llevó su camilla, se dejó botada la silla de ruedas. Pero algo que me impactó, y yo estaba recién convertido, y así por ese corte que tienen algunos de ustedes muy rígido, y entonces salíamos del estadio, ya en la puerta, y va sacando paquetes de cigarrillos, saca su cigarrillo y prendió el cigarrillo y se fue. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ese hombre vuelve a quedar en silla de ruedas o que el Señor lo perdonó o qué? Cierto que muchos de nosotros diríamos, yo creo que va a volver a irse a la silla de ruedas por haber fumado. Es que todavía no lo enseñaban, todavía no sabía. Yo por lo menos allí dije, no, este se va a volver a enfermar porque cómo se le va a antojar fumar. Y yo la experiencia que tenía, yo también era vitrinero. Y entonces utilizaba los paquetes de cigarrillos con filtro de los más caros y los cargaba allí. Yo probé, pero realmente no fumaba, sino para impactar. El día que me convertí al Señor, me acuerdo que no hago aquí marca ni nada, pero algo que hice, tan pronto salí de ese lugar, me boté ese paquete de cigarrillos y no me arrepiento. Ahora, ninguno de ustedes me pregunte dónde fue para ir a buscarlo. Eso hace 48 años. Ya el tiempo es. Todos quedaron asombrados, dice la palabra de Dios, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Levante su mano y démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos gustaría, Señor Dios, que si te place, Señor, obraras en medio nuestro. Levantaras, Señor Dios, hombre, mujer, Señor, que tú usaras para que se pudieran dar estas señales, estos milagros que tú has prometido que los que creemos en tu nombre, Señor, lo podremos hacer, Dios Todopoderoso. Señor, que aprendamos que para ti no hay nada imposible. No importa que esté leproso, no importa que esté muerto en vida, no importa que sea desechado, no importa que esté aislado, no importa la condición, tú puedes sanar y restaurar a una persona. No importa que esté postrado, que esté a merced de la caridad de otros, de las cosas que otros hagan, Señor, tú tienes la respuesta para el leproso, para el ciego, para el sordo, para el paralítico, para el pecador, para todos los que vengan a ti, Señor. Tu palabra dice que tú no los echas fuera y que los vas a sanar y que les vas a dar, Dios Todopoderoso, respuesta cuando tenemos un corazón dispuesto y vamos a ver tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos recuerda que tú eres poderoso. Y que algún día, Señor, si se presentara un paralítico, un leproso, lo que sea, y tú, Señor, nos diriges, Señor, no tengamos miedo, porque tu palabra dice que las cosas que tú hiciste también las haremos nosotros. Dios de los cielos, ayúdanos. Ayúdanos a volver a tu palabra, a volver al primer amor, a volver, Señor, a los nuevos, Señor, al antiguo camino, Señor, a lo que éramos, Señor, y recibimos. Apartamos de nuestra vida el conformismo, apartamos la religiosidad, apartamos, Señor, la tibieza, la mediocridad, y Dios, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral.
carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.